¿Qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer aquí lo que es un pequeño curso a la introducción a la filosofía, más que todo cargado de reflexiones sobre diferentes pensadores filósofos. Bien, dado esa pequeña introducción, vamos a decir lo siguiente. Este curso va a incluir diferentes aspectos generales para instruir a las personas a que entiendan un poco lo que se hace en la filosofía. Principalmente se van a utilizar distintos instrumentos como la duda, la interrogación, la reflexión, la crítica. Se va a plantear desde un enfoque existencial, basado en qué existe y qué consiste y cómo consiste. Los objetivos van a ser los siguientes. Va a ser objetivo número 1, por supuestísimo, pensar sobre la filosofía. Número 2, reflexionar en qué existe, cómo lo hace. Reflexionar también qué conocemos, cómo lo conocemos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Estos objetivos se van a dividir en 3 módulos. Los módulos van a ser de existir, conocer y hacer. El primer módulo es de existir. Vamos a ver a las cosas, las personas y las relaciones. Luego vamos a ver las experiencias, las representaciones y los métodos. Y por último vamos a ver las acciones, las obras y los sistemas. Específicamente en este orden. Todo va a estar cargado de reflexiones. Cuando vamos a hablar de filosofía, bueno, primeramente, no vamos a hablar de filosofía como tal sobre qué es, porque definir qué es algo es muy complicado. Vean, cuando nosotros tenemos un zapato y decimos qué es el zapato, ese zapato es desde un calzado hasta un coso para trancar la puerta, hasta un matador de cucarachas. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es algo? Ese algo es mucho. Por eso hablamos de consistencia. ¿En qué consisten las cosas? Cuando nosotros hablamos y nos preguntamos ¿qué existe? Nosotros decimos que podemos inferir niveles de existencia. No es lo mismo como existe una piedra, como existe un árbol, como existe un insecto, como existen nosotros. Entonces, se puede inferir que todo lo real pertenece a la existencia, pero no toda la existencia pertenece a lo real. Con el tiempo vamos a ir viendo ejemplos y pensadores que andan más o menos en estos temas. Entonces, planteando desde el punto de vista donde hay niveles de existencia, los objetos solo existen, ¿vale? Los animales, ¿qué hacen los animales? Comen, cazan, respiran, o sea, hacen cosas aparte de existir. Luego tenemos al ser humano. El ser humano, ¿qué hace el ser humano? Sabe cosas, piensa cosas, razona cosas, o sea, sabe, hace y existe. Cada nivel de existencia va sumando cositas. Entonces, cuantas más cositas vamos sumando, más complejo se va haciendo la existencia del ser. Ahora, vamos a escuchar palabras raras como ser, como ontología, como fenomenología y otros conceptillos por ahí que van a sonar raro, pero lo vamos a ir rondando. Esta, como es una primera parte, todo les va a sonar súper raro, pero no se asusten, vamos a ir con calma. Bien, los niveles pueden contener distintos tipos de seres o bien formas de ser. Por ejemplo, Tomás de Aquino hacía una gradación ontológica que iba desde los muertos, desde lo inerte, hasta pasando por los animales, el ser humano, los ángeles y hasta Dios. Otro ejemplo también sería la diferencia ontológica de Heidegger, según la cual nosotros, como el ser por excelencia, estamos en el mundo que es un ente. Y si seguimos la línea de fenomenología, nos encontramos con la trascendental, marcando los niveles de existencia en función de la forma del ser. Donde podríamos hablar también de Edmund Husserl. Husserl era alemán y tenía 3 adjetivos distintos para referirse a lo que es real. Siempre en la filosofía, gran parte de la filosofía se va a preguntar de qué es real. Nuestra vida es real, los juegos son reales, las historias que nos cuentan son reales, nuestras experiencias, vivencias, conocimiento es real, va a algún lado, todos nos lo estamos sacando de la manga. Es una buena pregunta.
Por ejemplo, Husserl en el idioma en alemán se refiere a 3 tipos de adjetivos para identificar lo real. Está el real, el wirklich y el real. Por ejemplo, el real se refiere a todo lo que sea material. El wirklich se refiere a todo lo que es inmaterial. Y el real hace una referencia a lo que son las vivencias. Cuando nosotros queremos decir si una vivencia es real, es algo un poquito complejo, porque la vivencia no nace necesariamente y únicamente de la conciencia que tenemos, sino que es un efecto de la interacción con el mundo. Entonces decir si una vivencia es real o no es un poquito complejo, porque como se experimenta con algo más, entonces nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es más real? ¿La relación que tenemos con nuestra pareja o una piedra? Porque la piedra es material, la puedo sentir a nivel físico, pero la relación que tengo con mi pareja, pues no es que yo pueda verla ahí materializada. La intentamos materializar con regalos y otras cositas que se anclan un poco más al lenguaje. Pero bueno, las cosas, en general, las cosas, los objetos, los animales, nosotros, se consideran algo individual, o sea, son individuos. No es que una piedra está fusionada conmigo, ¿vale? Las cosas se consideran algo individual, son individuos en ese sentido. Si nosotros tratamos de definir a un individuo por su consistencia, nos quedamos con una mente. O sea, imagínense que tratan de definirse ustedes mismos. ¿Cómo me defino yo? Como una mente, como un cuerpo, como una forma, como una palabra, como un alma, como una sustancia, como un ser. ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? Eso es una pregunta sumamente complicada. Porque yo digo, es que yo soy alma. Entonces el cuerpo a tomar por saco. O yo soy cuerpo, entonces mi mente a tomar por saco. Definir las cosas es una cosa en sí bastante difícil. ¿Qué decimos? Que dichas consistencias pueden pasar a ser parte de mi realidad, ya sea una realidad material mediante la experiencia de los sentidos o una realidad inmaterial mediante la experiencia del razonamiento. Son las dos formas que nosotros tenemos para aprender. ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Porque lo veo o porque lo pienso? ¿Porque lo toco o porque me lo cuentan? De alguna forma tenemos que aprender. Y eso se puede dar por esas dos vías. Entonces se concluye que todos aprendemos cosas diferentes, porque todos podemos percibir cosas diferentes. Aunque a todos nos pongan el mismo color de papel, todos vamos a ver cosas diferentes en el papel. Nosotros podemos traducirle el color del papel a diferentes significados. Y eso es algo muy interesante porque tiene que ver con la percepción y la fenomenología. Como todos hemos crecido en ambientes distintos, todos hemos tomado decisiones diferentes y demás, nosotros podemos reconstruir diferentes partes de un mismo objeto. Vean, si nosotros vemos una mesa, bien, si nosotros llegáramos a ver una mesa o una botella o lo que sea, vea, uno ve la parte de arriba, otro ve la parte de abajo, otros ven los costados. Nadie está viendo el objeto entero. Es como el objeto de conocimiento. Cuando nosotros queremos conocer algo, no podemos conocer ese algo de manera completa. Nosotros vemos una parte. ¿Y qué pasa? Cuando fulanito llega y me habla de la otra parte, pues ya tenemos dos partes. Y otro fulanito llega y me habla de otra parte, ya tenemos tres partes. Y vamos sumando. 2 partes, 3 partes, 4 partes. El mundo es como un rompecabezas. Y nosotros estamos uniendo las partes para conocerlo un poco más. Bien. Nosotros unimos diferentes perfiles para armar un objeto de conocimiento. Así, justamente como la mesa. Unos ven las patas de una forma, con una perspectiva. Otros ven otras patas con otra perspectiva. Y vamos uniéndolo todo. Bien, con ese pensamiento, ¿qué podemos inferir? ¿Qué podemos deducir?
que la cantidad de perfiles que tiene un objeto es igual al número de individuos que pueden verlo, que pueden pensarlo, que pueden imaginarlo. Entonces, cuando tenemos otra cosa aparte de nosotros mismos, tienden a haber varias percepciones. Por lo tanto, la realidad proviene de lo real. La realidad que proviene de lo real tiene distintas formas para aparecer ante nosotros, haciendo que el conocimiento obtenido sea una síntesis. ¿Qué significa que algo sea una síntesis? Que es la sumatoria de todas las perspectivas que logran construir un objeto. Luego de que tenemos ese montón de perspectivas, tenemos una parte que se llama intersubjetividad. La intersubjetividad es cuando todos nos ponemos de acuerdo, gente. Si yo me pongo de acuerdo con que un lapicero es rojo y mi compañero se pone de acuerdo con que el lapicero es rojo y todos nos ponemos de acuerdo con que el lapicero es rojo, el objeto de conocimiento llamado lapicero ahora va a ser rojo. Aunque el color sea azul, ya no se va a llamar azul. Ese tono específico de color ahora se va a llamar rojo. Porque estamos construyendo lo que es real. ¿Vale? Estamos construyendo mediante una intersubjetividad de las experiencias lo que es real. Cuando nosotros compartimos y verificamos nuestras percepciones con los demás para construir un conocimiento común, ahí estamos construyendo lo que es real. Pero esto sería según una versión husserliana, porque estaría vinculado a la experiencia subjetiva de las cosas. Hay otras visiones también de lo que es real. Lo real no necesariamente tiene que ser lo que construimos entre todos. Todo lo podemos llamar un lapicero que es rojo, aunque el lapicero no sea rojo. Pero nosotros transformamos lo que es real. Nosotros transformamos la realidad y esperamos que con eso se transforme también lo real. Pero estamos en una época muy científica, donde por lo general nosotros queremos quitarnos toda la subjetividad posible de encima. Nosotros queremos datos, queremos hechos, queremos cosas que sean concluyentes. Entonces hay otras respuestas de lo que se considera real, más apegadas al realismo y al cientificismo, donde podemos omitir todas esas experiencias subjetivas e intersubjetivas y concentrarnos únicamente en lo cuantificable, en lo objetivo. Si nosotros nos vamos por el supuesto husserliano, donde la realidad está construida con base en nuestra percepción, y cuando nosotros unimos todas nuestras percepciones, o sea, hacemos una intersubjetividad, vamos construyendo el objeto de conocimiento que vamos a considerar como real, porque sería muy raro, ¿no? Es como una persona lo ve, otra persona lo ve, y una tercera persona. Es como cuando vemos un fantasma, gente. Si lo veo solo yo, nadie me cree, pero si ya somos todos los que lo vemos, ya agarramos un poquito más de confianza. Y si ya es un grupo de gente que vio un fantasma, nosotros decimos, sí, pues ahí tiene que haber un fantasma. No puede ser que tanta gente viera algo y no esté nada ahí. Por ahí va un poquito el supuesto husserliano para la construcción de la realidad. Pero bueno, estamos hablando que también hay otras formas, ¿no? Más científicas, digamos más, entre comillas, científicas, de construir lo que es real. Pero bueno, supongamos que no rechazamos el supuesto husserliano. Quiere decir que lo real por necesidad existe según la caja que teníamos, y es expresado mediante la intersubjetividad cambiante. En otras palabras, lo real es real porque cambia. Lo real, entonces, en ese sentido, puede ser falso o verdadero sin quitar la validez. Hay quienes piensan que lo real es tan real porque no cambia. O sea, si lo real es verdadero, entonces lo real no tiene por qué cambiar. Y vamos a ver que hay filósofos que ya han planteado este tipo de supuestos muy en el pasado, hace 1000, 2000 años de antigüedad, de qué era lo real, si lo que cambia o lo que no cambia. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando la novia o el novio los deja, dice, ay, es que era un mentiroso, no era una persona real conmigo. ¿Cómo
¿cómo define qué es real? Si lo real cambia. ¿O es que acaso lo real no cambia? Hay quienes piensan que lo real no cambia. Y el hecho de que algo no cambie significa que puede ser verdadero. Pero lo cierto es que la verdad y lo real no siempre van de la mano. Lo que vemos no siempre es la verdad. Y voy a recurrir aquí a Parménides. Parménides está cercano a pensar que lo real no cambia, ya que lo real es el ser, un ser físico en vez de metafísico, que además el ser es inmutable. Es una referencia clara del ser material, o sea, la materia como fuente primaria de las cosas que están hechas. Que más tarde esto se va a convertir en atomismo, sí, pero eso es otra historia que vamos a contar después. Si nos mantenemos en el mundo antiguo, nosotros podemos contraponer a Parménides con Heráclito. Para Heráclito, todo lo que tiene materia está destinado a fluir, es el flujo y el cambio. Son una parte fundamental de la experiencia sensible del ser humano. Nada escapa del nacimiento y la destrucción. Y por eso es que todo se reinventa. Haciendo referencia a Heráclito a un ser metafísico de las cosas. Si no recuerdan quién es Heráclito, tal vez recuerden la frase que tiene. ¿Saben? Vean aquí, este era de Parménides, el ser como la unidad real. Para Parménides el ser es una cosa física en vez de metafísica. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo cambie de un lápiz a un lapicero, de un cuaderno a una libreta, de una prenda roja a una prenda azul, no importa que la forma esté cambiando, porque en el fondo todo se constituye de la misma materia. La materia sería una fuente para crear cosas, entonces no importa que el objeto cambie de forma, sigue utilizando la misma materia. Eso es a lo que refería Parménides, ese es el ser físico. No importa si es de metal o plástico, siempre es materia. Entonces para Parménides el ser era inmutable por eso. Luego tenemos a Heráclito. Para Heráclito toda la materia está destinada a fluir, el flujo constante, el nacimiento y la destrucción, el reinvento. Pero haciendo referencia al ser metafísico de las cosas. Eso quiere decir que aunque yo sea, si yo me encontrara con mi yo bebé, con mi yo niño, mi yo adolescente y mi yo adulto, todos somos al final el mismo yo. Porque el ser que está detrás de la forma sigue siendo, mi conciencia sigue siendo la misma que cuando era un niño, que cuando era un bebé. Solamente que ahora es más amplia o tal vez más crítica. No podríamos saber si la conciencia es más amplia, pero tal vez sí podemos decir que es más crítica. Por toda la experiencia que he tenido. Entonces para Heráclito todo cambia. Todo está en constante cambio. Heráclito era el que decía que nadie se baña en el mismo río 2 veces. Porque estamos en constante cambio. Y esto nos trae un problema muy gordo. Sobre el conocimiento. Porque si las cosas cambian demasiado, no las podemos conocer. Pero si no cambian, entonces conocerlas es absurdo. Llegando entonces a la pregunta de qué es lo que conocemos. Porque es una tradición filosófica pensar el ser como algo inmutable. O también es tradición filosófica que lo real y lo verdadero se corresponden. Pero en la realidad, o sea, en la vida cotidiana, en la vida práctica, podemos observar que nuestras parejas muchas veces mienten. O que va a ser imposible conocerlas por completo. O que estamos en una fase de su vida, pero en la otra fase lastimosamente no van a poder estar con nosotros y vamos a terminar y ellos van a ir a hacer otras cosas de su vida. Porque hoy nos gustan, pero mañana no sabemos quiénes son. Puede pasar.
Hoy a nuestro novio o nuestra novia, hoy la conocemos, estamos a gusto, vacilamos, nos reímos, todo. El día de mañana pasa algo y lo desconocemos completamente. Se acabó la fase. En ese sentido, Platón es el máximo representante de esta correspondencia de lo que es real y lo que es verdad. Por el contrario, también tenemos pensadores como Nietzsche, gran pensador del cambio y del devenir, que no solo quita la correspondencia de la verdad y lo real, sino que además quita la idea de que la mentira es algo perjudicial. Hay otros pensadores como Deleuze, que hablan sobre la potencia que tiene lo falso junto a los efectos productivos que tiene la mentira. Porque, seamos sinceros, o bueno, tengamos un poquito de imaginación. Si la mentira, al ser mentira, ya es una verdad, por consiguiente, puede optar a convertirse en algo real. ¿Cuántas veces una persona no ha mentido, se le fue la lengua, y al final lo que era mentira se transformó en realidad y pasó? Entonces se puede creer que lo real también es mentira, es falso. Y en nuestra vida mortal no tenemos acceso a nada verdaderamente real. Pero esto nos haría caer en un problema cartesiano. Es decir, que lo real pasa de un carácter objetivo a uno subjetivo, o en su defecto intersubjetivo, donde la seguridad es todo un tema debatible muy contemporáneo. Cuando lo real es intersubjetivo, o en su defecto subjetivo, implica que la condición real es una atribución y no una condición evidente. Si estuviéramos del lado científico, como la gente que estudia las ciencias naturales, nosotros estaríamos queriendo buscar una condición evidente, algo que nosotros pudiéramos considerar real. Es que si algo es real, gente, ¿cuál es el problema cuando nos cuestionamos? El hecho de que yo me pueda cuestionar si mi vida es real quiere decir que no es lo suficientemente evidente lo real que es. Y algo real tiene que ser evidente. El hecho de que podamos dudar, el hecho de que nos podamos cuestionar, es motivo suficiente como para poder empezar a explorar en la reflexión, que es algo muy importante en la filosofía. Bien, entonces cuando la condición real es una atribución y no una condición evidente, nosotros podríamos pensar, pero es que está siendo muy arbitrario, es que dice eso por decirlo, es que es, no sé, es arbitrario. ¿Qué pasa entonces? Los dragones que imaginamos en nuestras cabezas serían reales y no siempre lo son. Pero ¿qué pasa cuando decimos que un dragón no es real? ¿Qué pasa cuando decimos que un videojuego no es real? ¿Cómo sabemos nosotros que no es real? Podríamos creer que el dragón no es real porque existe solo como una realidad intuitiva del pensamiento. O sea, el dragón está en nuestras cabezas, haciéndole falta una experiencia sensible como realidad experimentable. O sea, no solamente hace falta pensar en el dragón, sino que habría falta ver el dragón. Pero si nosotros consideramos que lo real debe ser una experiencia completa en ese sentido de mente-cuerpo, entre pensamiento y materia, estamos entrando en un problema político y no filosófico. No, o sea, pasamos de la filosofía, de la metafísica, de la ontología a algo político. Sobre quién o qué dicta en lo que consiste una experiencia completa o incompleta. ¿Cómo saber que un videojuego no es algo real? ¿Cómo saber que una película no es real o una serie no es real? Que solo porque está en la pantalla ya no es real. No es justificación suficiente. Entonces eso nos hace regresarnos a Nietzsche. Él insiste mucho en la afirmación de la existencia propia,
donde lo real no necesita la complementación de otros planos existenciales. Entonces los videojuegos, las historias y los dragones son tan reales como nuestras propias vidas. Ojo con eso. Hay que recordar que el cerebro no distingue los estímulos. Si una persona viene a atacarlo, no sé, una persona agresiva viene a hacernos daño, sea en una película o sea en un callejón a medianoche, el cerebro lo percibe exactamente igual. Y esto lo decía Nietzsche por cerca del 1900. También, ya que mencionamos la voluntad esta de atribuir, ¿no?, de lo que es real, lo que no. Por ejemplo, en nuestro cerebro, cuando vemos una película y sale un monstruo, nosotros nos autoconvencemos de que el monstruo no es real. El monstruo puede ser real en términos de la película, no para términos de nuestra vida, porque ¿qué dice Nietzsche? Los planos no necesitan complementarse, son reales en sí mismos. Y eso nos lleva a la voluntad. Cuando nosotros atribuimos, lo hacemos con voluntad. Entonces tal vez en ese sentido podríamos atribuir a Schopenhauer también, para que la voluntad subyace, está debajo de toda la forma de existencia. Por ejemplo, en filosofía de la mente, esto es un parteaguas completo. Hay quienes aceptan la existencia real del pensamiento, que el pensamiento es real, mientras que otros lo consideran como un epifenómeno de los procesos neuronales. ¿Qué significa eso? En palabras más simples, que su conciencia en realidad es un subproducto de su cuerpo, que Dios no le puso conciencia, sino que su cuerpo está animado y por consecuencia tiene conciencia. Es algo muy heavy, muy fuerte. Por ejemplo, ¿de dónde sale la conciencia? Teniendo la posición más extrema, con el dualismo cartesiano, en el caso de la filosofía de la mente, y para la filosofía del cuerpo, tendríamos también el materialismo eliminativista. Bien, siempre es una discusión esta de la mente y el cuerpo, donde todo el mundo se puede unir. Si lo objetivamente real es alcanzable o no. O sea, si algo es objetivo, si algo es real, ¿es alcanzable? Es una gran pregunta. Porque pareciera que es algún tipo de conocimiento prohibido siempre. Digamos, muchas preguntas que van a surgir en este curso introductorio tienen efectivamente una carga de tristeza sobre la impotencia que tenemos como especie y de la esperanza a la que nos aferramos para poder aprender cosas. Y esto nos va a llevar siempre a tres caminos muy interesantes. Nosotros podemos aceptar que existe algo por encima de lo real y que no es accesible. Nosotros también podemos aceptar que existe algo por encima de lo real, pero que sí es accesible. O también podemos aceptar que no existe algo por encima de lo real ni por debajo. Podemos decir que no hay nada real y que todo es ilusorio. O que sí existe algo real, pero no tenemos acceso a ello. Es como un conocimiento divino, como si un Dios estuviera resguardando eso que nos hace tanto bien. O por el contrario, ese objeto, ese conocimiento tan grande, tan supremo, está tan escondido en la naturaleza que vamos a tener que pasar más de millones de años para poder llegar a él. Si nos vamos por la primera vía, nos llevaría al escepticismo, lo cual a su vez nos pone frente a dos escenarios muy interesantes. El primero sería sumirnos en la tristeza de nunca poder conocer a nada ni a nadie. Y segundo, podríamos decir que buscar el conocimiento, pero aceptando que siempre va a estar incompleto, ya que todo es cambiante. Si nosotros vamos por la segunda vía, esto nos puede llevar desde una búsqueda místico-religiosa hasta una búsqueda absolutamente científica. Y por último, en la tercera vía, sería algo como lo que propone Blumenger,
de construir un nuevo barco con los pedazos del náufrago. Es decir, que nosotros mismos construyamos el conocimiento. Esto implicaría aceptar, primero, que la realidad no tiene fundamento último ni definitivo. Y en segundo, que esto trae como consecuencia la posibilidad de nosotros construir verdades y realidades. Si seguimos esta tercera vía, lo verdadero y lo real no sería algo que defina al ser, sino que más bien el ser va creando en su propio despliegue lo que es real. Y bueno, de esta forma va a culminar el capítulo 1 para la introducción a la filosofía. Es un capítulo con muchas palabritas diferentes, con muchas referencias, muchos temas interesantes. Y espero que no los haya aburrido, ni mucho menos, más bien ojalá le hayan agarrado el gusto. Ya después vendrán otros capítulos un poquito más centrados, no tan idos así de la olla, mezclando tantas temáticas, porque aquí es un poquito de mezcolancia, ¿no? Como para hablar un poco sobre la vida, lo real, lo que existe, lo que no existe, lo que conocemos, cómo lo conocemos, si cambia, si no cambia, de todo un poco. Y ojalá les haya gustado un montón. Así que nos vemos hasta la próxima.